chicos, continuamos con nuestras clases y les doy la bienvenida pues a la clase número 11 del curso de matemática. Y hemos estado trabajando sobre las fracciones. ¿Recordamos qué son las fracciones? Pues dijimos que las fracciones son el número que indica las partes en las que nosotros pues dividimos un entero, ¿verdad? O un todo. Entonces la clase pasada estuvimos trabajando, dimos ejemplos de fracciones en cómo podíamos dividir un entero o qué era un entero o qué era un todo, qué era una unidad, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también vimos las partes de las fracciones. Y recordamos cuáles son las partes de las fracciones. Dijimos que el número 1, el número que se encuentra arriba, que es el que está acá, este número de arriba se le conoce como numerador. Muy bien. Y el número que está abajo se le conoce como denominador. Pero, ¿qué es el numerador? Dijimos que el numerador representa las partes que coloreamos de una fracción, ¿verdad? Cuando lo representamos gráficamente. O las partes en las que yo estoy usando o tomando. Y el denominador dijimos que son las partes en las que nosotros dividimos la unidad o el todo que nosotros tenemos. Entonces, las partes de las fracciones es numerador y denominador. Conociendo qué es entonces la fracción, conociendo las partes de la fracción, pues ahora podemos entrar a otro tema relacionado a las fracciones, porque el día de hoy vamos a ver las fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Se les hace conocida? ¿Alguna vez han escuchado sobre las fracciones propias, impropias y mixtas? ¿O es totalmente un contenido nuevo para ustedes? Si lo han visto el día de hoy, pues ya se va a recordar usted de qué se tratan las fracciones propias, impropias y las fracciones mixtas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Y como primer punto vamos a trabajar las fracciones propias. Muy bien, las fracciones propias. Pero, ¿recordamos qué son las fracciones propias? Bueno, las fracciones propias son aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Por eso es muy, muy importante que nosotros sepamos las partes de las fracciones. Recordemos que numerador es el número de la fracción que se encuentra en la parte de arriba de la línea horizontal y el denominador es el número que se encuentra en la parte de abajo de la línea horizontal. Entonces, las fracciones propias son las que tienen el numerador, donde el numerador es menor o es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, cuando hablamos de numerador, nos estamos refiriendo del número que va arriba. Entonces, las fracciones propias son las que tienen el numerador más pequeño o es menor que el denominador. Por ejemplo, yo tengo un tío que tiene una pizzería, pero él tiene vende pizzas pequeñas en las cuales solamente tienen 9 pedazos, se puede dividir la pizza que mi tío vende. Pero en ella han hecho diferentes pedidos y una de ellas es que pidieron 3/9, ¿sí? De pizza. Pero ¿cómo podíamos representar esta fracción gráficamente? ¿Cómo podemos representar esta fracción gráficamente? Recordemos que mi tío vende por porciones, ¿verdad? O sea, por unidades mi tío puede vender y esas unidades las toma de una pizza que divide en 9 pedazos. Entonces, acá en la pizarra yo les coloqué 3/9, ¿sí?
3/9. Ahora, la pregunta ¿es esta una fracción propia o impropia? Muy bien, sí es una fracción propia, porque recordemos que las fracciones propias es cuando el numerador, o sea, el número que se encuentra arriba, es menor que el, ¿cómo se llama la parte de abajo? El número que se encuentra abajo, denominador, ¿verdad? Entonces, si encontramos una fracción en donde el numerador es menor que el denominador, se le llaman fracciones propias, así como la tenemos acá en el ejemplo, 3/9. A esa fracción se le conoce como fracciones propias. Pero yo les estaba contando de mi tío que vende pizzas. ¿Cómo podemos representar entonces esta fracción propia gráficamente? Pues recordemos que la pizza la tendríamos que dividir en 9 pedazos. El pedido es que necesitan que, ¿cuántos pedazos de los 9 pedazos en las que se divide la pizza quiere la persona que está dando o está teniendo el pedido? Pues solamente quiere 3 pedazos de los 9 pedazos que nosotros o en la que nosotros partimos o dividimos la pizza. Por ejemplo, muy bien. Esa es la pizza que hace mi tío. Vamos a empezar a dividirla porque ya está caliente, recién hecha y preparada, todo, ¿verdad? Primero la partimos en 2 partes. Ahora hay 4 porciones en esa pizza. Si le colocamos una línea por acá, ¿cuántas hay entonces? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora, si le colocamos otra línea, ¿cuántas porciones tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, me faltaría otra porción. Ahora sí, ya tenemos entonces dividida nuestra pizza en 9 porciones. Pero el pedido dice que son 3/9. Quiere decir que el cliente solamente quiere, de los 9 pedazos que nosotros tomamos o dividimos esa pizza, solamente quiere 3. Y esos 3 son los que voy a subrayar o a pintar, ¿verdad? Entonces, recordemos que el número que se encuentra arriba es el que representa las partes que nosotros pintamos en nuestra gráfica o las partes que nosotros utilizamos. Y el número que se encuentra abajo es el número de las partes en las que dividimos la unidad. Las 9 partes de la pizza hacen la unidad, ¿verdad? Hacen una pizza, hacen un todo. Entonces, solamente necesita 3. 3 pedazos o 3 unidades necesita el cliente. A eso entonces le llamamos fracciones propias. Podemos tener o escribir algunos ejemplos de fracciones propias, como por ejemplo 3 sextos, 2 onceavos, 6 doceavos y así sucesivamente. Estas fracciones son fracciones propias porque el numerador es menor que el denominador. Muy bien. Entonces pasemos ahora a las fracciones impropias.
Y esta es las fracciones impropias. ¿Alguien recuerda de qué se tratan las fracciones impropias? Pues cuando hablamos de fracciones impropias nos estamos refiriendo a que el numerador es mayor que el denominador. Prácticamente todo lo contrario a las fracciones propias, ¿verdad? Porque en las fracciones propias el número que va arriba, que se llama numerador, tiene que ser más pequeño que el denominador. Pero en fracciones impropias, el número que va arriba es más grande que el número que va abajo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer este ejemplo. Recordemos antes de empezar a escribir esta fracción impropia, es necesario que ustedes sepan que dentro de una fracción impropia, pues sale una fracción mixta. Así que en estas fracciones impropias vamos a ver también las fracciones mixtas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo sigo en la pizzería de mi tío. Y él me dice ahora que le pase el listado de las fracciones impropias, o sea, de los pedidos que tienen fracciones impropias. Y resulta que ahora está dividiendo la pizza en 6 porciones, ¿verdad? O en 6 unidades. Está dividiendo un todo o una pizza. Pero, ¿cómo podemos saber cuántos pedazos necesita? Pues solo miramos el numerador que se encuentra arriba, que nos quiere decir cuántos pedazos necesita. Ahora, aquí es cuántas pizzas tenemos entonces que tomar para cumplir los pedazos que el cliente dice o que el cliente quiere. Antes de pasar esta fracción a una fracción mixta, porque tiene que hacerse así, es importante que nosotros recalquemos que las fracciones impropias son aquellas en donde el numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. Muy bien, entonces las fracciones impropias es donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Y cuál es el numerador? Es el número que se encuentra arriba. En este caso sería el número 13. Y el denominador es el número que se encuentra abajo. Recordemos que el número o el numerador son las porciones o las porciones que nosotros pintamos de un todo, ¿verdad? O de una unidad. Y el número que se encuentra abajo, que es el denominador, es la cantidad en la que nosotros dividimos una porción. Entonces, ya sabiendo qué son las fracciones impropias, donde el numerador es más grande que el denominador. Entonces, vamos a pasar a convertir esta fracción impropia a una fracción mixta. ¿De acuerdo? A una fracción mixta. Y con el único objetivo, bueno, son dos objetivos. El primero es demostrarles que es una fracción mixta. La segunda es saber cuántas pizzas necesitamos para cumplir las porciones o los pedazos que el cliente está pidiendo. Muy bien. Para ello tenemos que realizar una división. Tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, para convertir esta fracción en una fracción mixta, dividimos el numerador entre el denominador. Entonces, 13 entre 6, ¿cuánto es? Utilizamos la tabla del 6, la tabla de multiplicar de 6 y buscamos un número que se acerque a 13. ¿De acuerdo? ¿Y cuál puede ser?
6 por 2. ¿Cuánto es 6 por 2? Es 12. Entonces, que el número que se acerca a nuestro 13 es el 2. Y entonces multiplicamos. 2 por 6 es 12. Muy bien. Ahora hacemos una resta. A 3 le quitamos 2, es 1. A 1 le quitamos 1, es 0. Entonces, nuestro residuo es 1. Nuestro residuo es 1. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo colocamos acá nuestra división o nuestra fracción mixta? Vean, pues, tan solo con el hecho de hacer esta simple división, pues podemos tomar de acá una fracción mixta. Recordemos que la fracción mixta la sacamos o la obtuvimos de una fracción impropia. Entonces, para convertir en una fracción mixta la división, tomamos el cociente, que es este número, en el entero. Entonces, el 2 será el entero. Muy bien. El residuo de la división será el numerador. Recordemos, el residuo de esta división será el numerador. Entonces, colocamos el número 1 acá. Y el que tenemos acá, ¿alguien recuerda cómo se llama esa parte de la división? Se llama divisor. Entonces, nuestro divisor será el denominador. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestra fracción mixta. Fracción mixta, la que tenemos acá. Pero ¿cómo podemos leer una fracción mixta? 2 enteros, 1/6. El 2 que está acá y que se ve muy grande, significan 2 enteros, ¿sí? 2 unidades completas. 2 enteros, 1/6. Quiere decir que vamos a utilizar para cumplir con el pedido del cliente, vamos a utilizar 2 pizzas enteras, que cada una de ellas tienen 6 pedazos, y solamente vamos a necesitar un pedazo de otra pizza, que también se divide en 6 pedazos. Pero ahora representémoslo gráficamente. ¿Cómo podemos representar esto? Vamos a realizar nuestras pizzas. 2 enteros, dice. Quiere decir, cuando hablamos de 2 enteros, nos estamos refiriendo a 2 unidades completas. Muy bien. Recordemos que mi tío esta vez divide la pizza en 6 porciones. 2, 4. ¿Cuántas tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con esta. 2, 4, 5 y 6. Vamos a colocarle los ingredientes. Muy bien. Ya representamos los 2 enteros que nos están pidiendo acá. 2 enteros. Ya lo tenemos. Ahora dice 1/6, que quiere decir que vamos a tomar otra pizza. Lo vamos a dividir en 6 porciones. Y de esas 6 porciones, solamente vamos a tomar una, ¿verdad? Solamente vamos a tomar una porción. Entonces, es la que vamos a pintar a continuación.
¿De acuerdo? Entonces son 2 enteros, 1/6. Quiere decir que tomamos una porción de las 6 porciones que salieron en esa pizza. Podemos representar así nuestra fracción mixta dibujando toda la pizza y solamente coloreando un pedacito, o podemos representarlo de la siguiente manera. Solamente dibujando la pizza, ¿verdad? Que la porción que tomamos de las 6 porciones que salieron en nuestra pizza. Entonces, podemos representarlo de estas dos formas y así pues como representamos entonces la gráfica de las fracciones mixtas. Entonces, en las fracciones impropias podemos derivar fracciones mixtas. Incluso pues nos pueden aparecer, sin derivarlas de una fracción impropia, pues nos pueden aparecer fracciones mixtas. Pero ahora ya sabemos que las fracciones mixtas están compuestas de enteros y una fracción. Entonces, una fracción mixta tiene enteros y una fracción. Por ejemplo, 2 enteros, 1/6. ¿De acuerdo? 2 enteros, 1/6. Podemos tener acá, tener la escritura de otra fracción mixta, por ejemplo, 5 enteros, 6 doceavos. 5 enteros, 6 doceavos. Sería una fracción mixta. O por ejemplo, 8 enteros, 9 treintavos. ¿Sí? 8 enteros, 9 treintavos. Entonces, las fracciones mixtas son las que están compuestas por un entero. Entonces, una fracción mixta es la que está compuesta por una parte entera, que es la que vemos ahí, y una fraccionaria. La parte entera es esta y la parte fraccionaria es esta. También podemos decir que son el resultado de convertir una fracción impropia, la convertimos en fracción mixta, ¿de acuerdo? Entonces, las fracciones mixtas tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Las fracciones impropias son las que tienen el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, en las fracciones impropias podemos poner otros ejemplos de fracciones impropias. 20 octavos, ¿verdad? O 9 sextos. Tienen el numerador más grande o mayor que el denominador. Entonces, conocimos el día de hoy fracciones propias, donde es el numerador más pequeño que el denominador. Fracciones impropias, en donde el numerador es más grande que el denominador. Fracciones mixtas, donde está compuesta por una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, chicos, esta fue nuestra última clase de este día. Que Dios los bendiga.